Cada día que aparece, somos la respuesta de un camino mejor. Dios nos da la libertad por medio de su Hijo de ver la luz, la esperanza de verle en su venida celestial. Cuando venga le espero con ansia, porque venceremos con él. Muy buenas a todos, gracias y paz para todos. Mi nombre es Rafael Carras. Bueno, esta página es de Himnos del Cielo, en el cual ha cuestionado algunas cosas. Incluso este varón llamado Jason Hernández, él da como especie de una pregunta, ¿verdad? Se la da a Himnos del Cielo, el Señor que está allí. Y sigo esperando la respuesta de relación a Efesios 4 y las afirmaciones de usted. Merecemos que nos explique, como si no hay pastores de parte de Dios ni dones. ¿Al nombre de quién supuestamente hablas y comisionados por quién? Bueno, yo tomé el atrevimiento de responderle a Jason Hernández y dice, fácil la respuesta. La escritura jamás menciona a un gentil con ministerio. Jaque mate. Yo pensé que el brother no me iba a responder, o más nadie me iba a responder, porque hay personas que a veces no responden. Y más en un grupo, en una página de una persona que ya ha cogido fama, por así decirlo, que ya ha arrancado durante 2 años que he visto a este varón. Y le sigo, la verdad es que le sigo, porque el varón en un tiempo como que, no sé si estuvo en un grupo donde yo estaba, no sé, porque en eso del diezmo es ahora que está saliendo, a partir de 2 años para acá que veo que estás cogiendo fuerza, porque hace como 14, 15 años nosotros venimos enseñando a las personas, a las pocas personas, que el diezmo es falso, que la iglesia, la verdadera iglesia somos nosotros, que Dios no habita en templos formados por manos de hombres. O sea, casi la mayoría de cosas que este varón está enseñando, lo que es Himnos del Cielo, son cosas que yo estoy de acuerdo. Incluso le he hecho video también a él, cuestionando algunas cosas. Le he hecho a él, por ejemplo, una vez que él dijo que Jesús era Dios, esto y lo otro, y yo lo comencé y lo cuestioné, dice video, el video está en YouTube, pero él no me respondió, la verdad que no me respondió. No sé si lo dijo por un sarcasmo en aquel entonces, pero he visto que ya corrigió algunas cosas. Entonces a él lo atacan muchas veces, ¿verdad? Y no, yo no lo estoy defendiendo, porque él se sabe defender con la escritura. Entonces lo que yo quiero evidenciar a él, ¿verdad? A Jason Hernández, es decir esto. Bueno, bro, mira, es fácil la respuesta. La escritura jamás menciona a un gentil con ministerio. Jaque mate. Él me responde y dice, y asumo que él es un israelita de 2025 años. Te crees muy listo, ¿verdad? Ya que eres su abogado, aclaramos el tema. Se nota que te crees todo lo que ese farsante dice. O sea, él dice como especie así como de un poquito airado, bro, no sé. Entonces yo le respondo, no lo digo yo. Y si tienes un texto que refute un ministerio para los gentiles, me avisas, quizás soy un disléxico laico, por favor, ilústreme, le digo yo. Bueno, aquí salió Luis Pérez, no sé quién es Luis Pérez, pero vamos a buscar quién es Luis Pérez. Bueno, Luis Pérez parece, bueno, ahí está, parece unicitario. Volvamos. Me responde, Pablo fue constituido apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, y es supervisado a las obras gentiles que eran dirigidas por gentiles y para los gentiles. No presumas a que mate. Yo le digo a Luis Pérez, mira, Luis Pérez, claro, pero no llamó a ningún gentil a ser apóstol. Pablo fue fariseo de la tribu de Benjamín, es decir, israelita. Ahí le respondo nuevamente a Luis Pérez y digo, mira, cuando me dice un solo texto donde un gentil tenga un ministerio en los tiempos de Pablo o del primer siglo, te creo el jaque mate. Por ahora ya van varios peones muertos, el rey sigue invicto. O sea, me refiero al estado de cuando la persona juega ajedrez y está moviendo sus fichas. Jason Hernández nuevamente aparece y dice, esto fue desde el viernes. Ya ayer sábado me responde él, ¿cuántas personas han sido sanadas por Jesucristo con intención de hermanos, con intercesión de hermanos, no solo en la antigüedad, sino ahora cuántos son bondadosos? Y podemos decir, nombrando ahora la pregunta para el farsante que usted sigue, es que afirma que Dios no comisionó la existencia de pastores ni dio dones a hombres. Te pregunto a ti también, ¿de parte de quién habla estas cosas? ¿Lo envió Dios? ¿Viene de su pensamiento como hombre que explique el mismo cómo pretende seguir perdiendo almas? Bueno, Johnson, él hace esa pregunta, que quién lo envió, ¿acaso lo envió Dios o viene de su pensamiento de hombre? Mira, en que ni Dios ni hombre, nosotros tenemos una capacidad
de que Dios nos ha dado un conocimiento y entendimiento, y lo dice el apóstol Santiago, dice que te falta sabiduría, pídaselo a Dios, que quiera conocimiento, pídaselo a Dios. Pero raramente hay muchas personas que le piden a Dios sabiduría y entendimiento, pero no ven. ¿Por qué? Porque ya Dios conoce el pensamiento de esa persona. Incluso Dios ha enviado un espíritu de mentira. ¿Por qué Dios no le aclarece la claridad a estas personas que se congregan? Porque ellos van yendo a iglesia eso, y creyéndole al pastor, idolatrando a su pastor, y eso es lo que no hace ver la verdad. A mí me costó bastante conocer y entender muchas cosas. Yo me tuve que alejar de la iglesia de 4 paredes por eso, para conocer más. Entonces yo le respondo, él me dice todavía, y de hecho te recomiendo el 1 Timoteo capítulo 3, esas epístolas están en la Biblia, no te vayas a extraviar buscar. Espero tu respuesta y la del farsante en relación a Efesios 4. Él me dice nuevamente, mira el Timoteo 4, tú te puedes ayudar, eso es solo un caso, pero ajustado a lo que desconoce nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te revele palabra de vida. Mira, en estos tiempos Jesús no le está revelando a nadie. A nadie. Después de Juan, Dios no está revelando a nadie, porque ya la última revelación la tuvo Juan. Nosotros tenemos escritos, unas copias de esa Biblia, de esos pergaminos. Y de esos pergaminos nosotros damos cuenta que hubo una evidencia. Que casi creíble, no lo sabemos, porque la Biblia tiene muchos errores. Incluso hasta el lector se puede confundir en algunos textos y afirmar que eso sí es verdad, pero no, porque es como el teléfono roto, comenzó bien pero va terminando mal, porque quizás algunas personas, no, esto yo lo veo mal, o algunos papistas, y no, vamos a borrar esto y vamos a cambiarlo, y hay palabras, por ejemplo, lucero, cuando el tiempo era Vulgata Latina, cambiaron la palabra luzbel, ¿verdad?, a lucero, porque la palabra era luzbel, y ninguna de las dos palabras existía en ese entonces. Pero eso es una evidencia. Entonces, mira, aquí me dice Fabián Peralta, ignoráis el poder del Espíritu Santo, apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros y dando de ella, no fuerza, voluntad, Y me manda una cantidad de textos que yo creo que yo le respondí. Mire todo lo que me mostró. Me mandó todo eso. Copió y pegó. Solamente copió y pegó un texto, más no me explicó nada. Entonces yo le digo, mira, todos esos textos los conozco excelentemente, pero aún así no veo un ministerio para los gentiles. Cuando lo encuentre me avisa. Quizás los apóstoles, Jesús se les olvidó llamar a los gentiles apóstoles o con otro ministerio. Siguen intentando, queda duro con es muy molesto, ¿verdad? Así, pero sigo esperando el texto de ministerio para los gentiles. Sé que este tema se le cae la carátula a muchos falsos que hay por ahí. Yo le respondo a Janson y le digo, te recuerdo que el mismo Dios envió un espíritu de mentira, lo que él me había dicho. Y créeme que espero que no hayas caído en ese mismo Dios. También te recuerdo que la fe de muchos, como todas las religiones, están efectuadas para activar el poder de cualquier índole. Recuerda que cada religión tiene también su milagro. Y también te recuerdo Mateo 7, 21, 22, 23. Deja que mate, sigue invicto. Me refiero al ajedrez. Johnson Hernández, cuando me dice, no, quizás quién te ilustró, quién te envió esto y lo otro, yo le respondo a él porque quizás está diciendo, no, que estas personas, ¿cómo van a saber de Biblia si Dios no les ilumina? ¿Acaso tienen el poder de Dios, el Espíritu Santo? Le voy a recordar Noé. Noé no estaba buscando a Dios. Dice que Dios halló gracia en Noé. Dios encontró a Noé. Entonces, el que quiere buscar a Dios, ¿verdad? El que quiere buscar a Dios, ¿verdad? Hay que ser justo. Y eso es lo que yo hago. Entonces más adelante yo voy a explicar qué es ser justo. Entonces Johnson Hernández, yo le digo, mira, te recomiendo leer antes de este texto de Efesios 3, todo el capítulo, si es caso lo puedes entender. Aquí dice el capítulo 3 de Efesios. Vamos a buscarlo rápidamente. Efesios 3. Miren lo que dice. Por eso yo, Pablo, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo estaba preso. Y Pablo en esta carta de Efesios estaba, si no estoy mal, estaba en Damasco, ¿verdad? Y habéis oído que Dios me concedió encargo de administrar su gracia por vuestro. Escuchen que Pablo era el profesor, el maestro de los gentiles. Pues mediante una revelación se me dio a conocer el ministerio, como brevemente lo he escrito antes. Y esto está en algunas cosas que Pablo, cuando estaba en el concilio, lo escribió y lo dio a conocer. Por su lectura podéis captar el conocimiento que tengo del ministerio de Cristo, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este texto es jaque mate de Efesios 4.
de Efesios 4. Cuando Pablo llega a Efesios 4:11, Pablo claramente dice, él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, es decir, maestros, a fin de que trabajen en la perfección de los santos, cumpliendo en su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es del primer siglo, esto no es ya para acá, no. Esas cartas Pablo las llevaba a los hermanos para que aumentasen su fe, para que no decayeran. Y recuerden que la iglesia primera era perseguida, no tenían descanso continuo, algunos se escondían en cuevas, otros en casas, ¿verdad? Ellos, para no ser sorprendidos, hollados, quizás como dice la historia, allá en las cuevas de leones, allá en el Coliseo Romano. Cosa que a veces dudo mucho, pero yo sé que ellos tuvieron persecuciones y tribulaciones en ese entonces. Entonces Pablo, cuando llega aquí al capítulo 4:11, ya claramente ya Pablo da un sermón antes de eso. Por eso dije, mira, aquí tenemos a los apóstoles, nosotros los apóstoles estamos encargados para que ustedes se mantengan, se aviven, no desmayezcan. Todo eso Pablo está explicándolo. ¿Por qué? Porque Pablo veía que ya se estaban menguando, se estaban debilitando. Entonces Pablo de una manera dice, no, nosotros como apóstoles estamos para eso. Somos unos evangelizadores, otros Dios los ha puesto. No estamos todos juntos, pero ahí están los demás apóstoles para que les enseñen, para que los animen. Claramente eso es lo que se refería. Entonces Pablo cuando dice algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelizadores, otros como pastores y otros doctores, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo, y se está refiriéndose ya al tiempo futuro, a la perfección del cuerpo de Cristo, porque vamos a llegar al cuerpo de Cristo si llegamos a tener la justicia. Entonces, señoras, aquí yo les dejo esto para que ustedes vean cómo Johnson, yo le respondo fácilmente, y esta es la página. Dios, Padre, vas a querer pelear contra él, pero al final vas a perder. Esta es la página que yo le doy a Johnson. Entonces yo aquí a Johnson nuevamente, yo le recuerdo, después de la muerte de los apóstoles no hubo mandato a que los gentiles siguieron los ministerios para los apóstoles. No hubo mandato a que los gentiles siguieron los ministerios por los apóstoles. De revés que los gentiles fueron llamados discípulos hasta el día de hoy, es decir, alumnos. También te recuerdo que en Apocalipsis se habla de 12 nombres de los apóstoles. También te recuerdo Mateo 19:28. También te recuerdo 1 Corintios 15:1, si es caso todo el capítulo. También te doy el paralelismo de ese mismo contexto, porque Pablo siguió enseñando de su propia raza, es decir, Israel, de Hechos 2:36. Solo te invito a seguir estudiando. Es más, si deseas debatir conmigo todo esto conmigo, me avisa y haremos un debate por WhatsApp, con audios, y por YouTube si quieres. Digo yo, todos estos textos que yo le pegué claramente se basa cuando el mismo Jesús dice que él vino a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo tenía que llegar primero a Israel, ¿verdad? Y enseñar a Israel. Aunque hubieron partes donde Cristo jamás llegó, pero era la casa. La palabra casa quiere decir que todo Israel, pero hubieron cosas en todo Israel donde no conocieron a Jesús, y eso yo lo puedo explicar en otros videos, porque hay creencias judaicas que jamás han reconocido a Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con todos estos textos que están aquí pegados? Pues claramente cuando en Hechos 2:36 dice que Pedro, y que vosotros habéis matado al dador de la vida y lo crucificasteis. Por eso cuando ya ellos reconocieron que habían matado a Jesús, o sea, la nación, entonces Pedro le dice, entonces bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de pecado. Entonces ellos, como sintieron la culpabilidad, y nosotros hemos matado y hemos creído en ese, vamos a bautizar, y bautizaron en el nombre de Jesús. Es todo eso porque habían matado al dador de la vida, pero ya Cristo obviamente ya estaba resucitado. Jackson me dice, no leíste siquiera la epístola de Timoteo y pretende debatir como mi padre. Yo no persigo honra de hombres. Usted y su mentor son unos mentirosos y apóstoles, pretenden perder el pueblo de Dios. Imagina que si algún día lees la Biblia, te vas a enterar quién era Timoteo. Tantos otros con dones en aquellos días y otros en nuestros días, porque por promesa reciben dones del Señor. Vaya a arrullarse y a pedir sabiduría. Ahorita eres pura letra, estás perdido montado en la barca de errada. Eso es lo que me dicen. Entonces me dice, te llamas rey. Claramente ya yo aclaré qué significa, por qué me llamaba rey, ¿verdad? El que juega al ajedrez. ¿Quieres saber algo con tu diminuto de entendimiento?
te delata todo lo que eres, un trinitario. Cuidado, si no iniciaste siendo un falso testigo, pero tranquilo. Solo Dios sabe cuál es su plan contigo. Mientras Él no permita, a mis hermanos y yo seguiremos predicando verdad, libertad y vida en nombre de Jesucristo. Al parecer este muchacho es unicitario y ya me ha llamado trinitario. Y les recuerdo que estas personas que tienen este espíritu de engaño, de error, ¿verdad?, de adivinación, están bajo el poder de Dios de la mentira. Y quiero decir, Dios le ha puesto esa mentira por el mismo Dios. Escuchen eso, el mismo Dios ha puesto el espíritu de mentira en ellos para que se vayan al camino del error. Entonces, él me dice que soy un trinitario, que he iniciado que estoy siguiendo a Himno del Cielo, esto y lo otro. Entonces, miren lo que yo le respondí, rey de ajedrez. O sea, yo la clave rey de ajedrez. Entonces no tienes los textos y sin embargo tus palabras de un ministerio de gentiles solo usan para sentirse bien, aunque las escrituras jamás mencionan así que Satanás usa las escrituras aunque él no hay verdad, dice Jesús. Además, por diseñar tú estás perdido que Satanás y Judas juntos, porque no soy de esa secta menos unicitarte. Entonces eso también te dará hasta que nazca el verdadero discernimiento del cielo. Ellos comienzan a hablar cosas que la escritura no dice, y cuando yo digo que Satanás esto y lo otro, por ejemplo, Satanás cuando le dijo a Jesús y lo llevó al monte, cuando Jesús fue tentado por Satanás, Satanás le dijo a Jesús, escrito está que si te lanzas de este penáculo, él enviará a sus ángeles y te salvará, pero Jesús no iba a lanzarse de ese penáculo, ¿verdad?, o de ese edificio donde que le estaba mostrando. Y ahí donde Satanás aprovecha es donde tergiversa, tuerce, ¿verdad? Se aprovecha, cosa que no está escrita, pero él la añade. Entonces, les recuerdo que esas personas que dicen no, que Satanás se sabe la Biblia, Satanás no se sabe la Biblia. Satanás jamás se sabe la Biblia, jamás escribió la Biblia. Satanás estuvo en toda la historia bíblica, en toda la historia del hombre, en toda la historia de la humanidad. Y la sigue hasta el tiempo de su fin. ¿Por qué hace eso Satanás? Porque Satanás sabe muy bien que lo que viene es su condena. Ya está enjuiciado, ya lo que le falta es ser condenado, ser lanzado. Entonces Satanás aprovecha todo eso, ¿entiendes? Jason. Entonces cuando tú crees que está haciendo bien, por ejemplo, si tú dices no, que mis hermanos, que vamos a desmascarar esto y lo otro, tú solamente tienes que decir no, en que yo voy a probar con mis hermanos que hay ministerio para gentiles, tienes que demostrarlo, pero si no está, entonces tus hermanos y tú están guiados por el mismo Dios de la mentira, están cegados a un camino de error. ¿Por qué? Porque no has salido de ese sistema eclesial apóstata, incluso estás idolatrando a tu propio hermano, estás idolatrando a tu propia iglesia y estás idolatrando a tu propio pastor. Eso es lo que pasa porque no ves, y tú puedes decir que no, pero si yo toco los diezmos de tu iglesia que no son bíblicos, también vas a decir no, eso es idolatrar. Entonces vas a ir en contra de la palabra. Entonces yo dije, conozco el texto y te dije, pero creo que el que no entendió es otro, ya que Timoteo era griego, de un padre griego y una madre judía. Timoteo siempre fue un discípulo del que aprende una cultura o estudia de otra nación. Aprende eso, es lo que yo le digo. Incluso le pego el capítulo de Hechos 16:1 y digo, mira, llegó a Derbe y Listra, donde había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y padre griego. Además de eso, te invito a que investigue la palabra prosélito. Los prosélitos en aquel entonces, cuando eran líderes o eran llamados, porque hay un texto donde dice el obispo sea esto y lo otro, que sea amador de una sola mujer. ¿Por qué el obispo era amador de una sola mujer? ¿Por qué lo llaman que sea amador de una mujer? Porque el obispo era un hombre importante y riquísimo. Entonces los líderes, y estas personas, yo sé que hay muchas personas, porque esto ya yo lo dije en algunos grupos, estos líderes no acostumbraban a tener una sola mujer, tenían varias mujeres. Y eran líderes que se habían convertido al Señor, como el caso de los fariseos. Algunos fariseos habían reconocido al Señor Jesús como el Señor verdadero, pero no querían ser divulgados ni ser conocidos por temor a los sacerdotes o llevados también como fue Cristo, ¿verdad? Entonces ellos perseveraban escondidos, como el caso de José de Rico, de José de Arimatea. Este José, que compró la tumba del Señor Jesús, compra un campo donde no se había sepultado a ninguno. Entonces este José era un seguidor de Jesús, era un discípulo de Jesús, pero escondidas, que nadie lo viera, o que mantenías allí para que nadie supiera que era un seguidor de Jesús, pero era un hombre rico.
Entonces, yo ahí le explico a ella, además de esto, te invito a que investigue la palabra prosélito, que te hace falta mucho por aprender. Eso es lo que significa prosélito, que aprende una cultura del otro, o el obispo, o sea, hay varios sinónimos. Entonces me dice, te repito, para que nada, no eres útil con tu diminuto razonamiento, te engañes, y eso es muy triste en tu iglesia Trinidad. Te aseguro que no eres bien visto, no estás a la altura para entablar debate con ninguno, porque perteneces a una generación que ve y no entiende. No es tu culpa, solo te falta pedir dirección a Dios. Sigue tratando de engañar con nosotros, pierdes tu tiempo y siempre quedarás en riesgo. Aún así, gracias, porque tu ignorancia sirve para que otros muchos lean e investiguen la palabra. Aquí no es lo que tú creas o digas, sino lo que está escrito, es revelado revelado por Jesucristo. Bueno, pero si es revelado por Jesucristo, ¿por qué no me mostraste el texto? ¿Por qué no me mostraste el texto de un ministerio para los gentiles? Oh, Jesús no te reveló eso, ¿verdad? Jesús no te reveló la palabra profética del ministerio de un gentil. Wow, te cegó la iluminación, te cegó el pajarito, te cegó la palomita del Espíritu Santo. Dios mío, son hombres que quizás no tienen el diminuto, yo creo que el diminuto conocimiento que no tiene conocimiento es él. Entonces yo le pregunto, lo único que veo es una persona que no tiene argumento para refutar el ministerio de un gentil. Sé que te da duro, pero la realidad estoy preparado para cualquier debate en vivo con quien sea, pero veo que usted no tiene acá ya que este diminuto razonamiento que supuestamente tengo, no daría su brazo a torcer, sigue su enseñanza. Si la palabra del Señor sigue en su mentira. Él me respondía por el camino de ignorancia, iba a tener muchos compañeros. No me preocupo que tu brazo se tuerza o no, desviado su proceder, pero repito, su minúsculo poder de razonamiento y la falta de conexión espiritual le hace escribir palabras necias y creer un letrado nada más triste. Y su debate lo va a tener cuando deba rendir cuenta ante el Señor Jesucristo y le toque junto al farsante que sigue tomar su porción de fuego eterno. Bueno, a menos creo que no creen en el infierno, ¿verdad? Porque menciona el fuego eterno significa muerte segunda. Y porción de fuego eterno, arrepiente y convierte, el tiempo es corto, los días malos. Por cierto, lea la epístola de Timoteo para que aprenda algo y no ande dando pena. Ustedes los trinitarios quieren predicar sin unción, seguiré esperando que usted o su héroe me expliquen lo que dice Efesios 4. No crean que van a seguir escribiendo por aquí, no los vamos a poner, lo vamos a poner al descubierto, prepárese porque están hablando mucho sin que nadie les hiciera frente, farsante. O sea, es como una amenaza, ¿verdad? Johnson parecía que nos estuviera amenazando. Y ya le expliqué de Timoteo y se dieron de cuenta de lo que le expliqué de Timoteo. Me habla de Timoteo 3, Timoteo 4. Y si quiere vamos a buscar a Timoteo 4. Vamos a poner un pausa aquí. Creo que esto fue lo que ya yo le expliqué ahorita, ¿verdad? Del obispo. No podéis estar seguro si alguno aspira a episcopado, o sea, una doble función. Ahora bien, es necesario que el obispo sea irrepresible, casado con una sola mujer, sobrio, prudente, correcto, hospitalario, buen y cuidador, que no sea bebedor ni provocador, sino moderador, no dado a la discordia ni apegado al dinero. Fíjense que es prácticamente lo que yo le había dicho. El líder de ese tiempo en un obispado era un líder con bastante dinero y que habían aceptado al Señor y que tenían la capacidad mucho de las escrituras, que quiere decir del Tanakh, con otras palabras se le llama el Tanakh o la Torah. Estas personas eran personas que tenían mucho conocimiento, por eso el apóstol Pablo, como él era, Pablo dice que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era un instructor que sabía bastante de las letras, mucho conocimiento, y lo mismo, él se está refiriéndose, Pablo se está refiriendo a estos mismos que él era antes. Entonces, si en verdad querían ser obispos, ya no tenían que amar a esas mujeres. Estas personas eran polígamas, o sea, tenían varias mujeres. Entonces Pablo dice, bueno, si quieren ser, tienen que ser amador de una sola mujer. Eso es lo que dice, que gobiernen su propia casa y mantengan su sumiso, su hijo con toda dignidad, pues quien no sabe gobernar su propia casa, y aquí está toda la explicación. Entonces me lleva a Efesios 4, en el mismo capítulo 4, creo, si no estoy mal, 14, ¿verdad? Dice, no descuides la gracia que hay en ti, que te puede ofrecer mediante la profesión junto con la imposición de las manos de los presbiterios. La palabra presbiterio significa imposición, por las manos de los presbiterios, de los hermanos que impusieron las manos. O sea, un grupo de personas que están en una reunión. Los presbiterios es una reunión. Que cogieron a Timoteo y pusieron sus manos, pero no eran personas que tenían un ministerio, en un grupo de personas. Es como orar yo, mi hermana, mi papá, y oramos por un hermano. Somos un grupo presbiteriano, por así decirlo, pero la palabra presbiteriana significa una reunión.
Entonces eso es lo que significaba ese grupito, pero no era un grupo de ministerio. Y cogieron a Timoteo y pusieron sus manos sobre él para que no descuidaran, oraron, o sea, mientras que Timoteo escuchaba lo que le decía, mira, no te alejes de esto, cuida de ti mismo, la enseñanza, persona en esta disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, o sea, y ahí está, todo eso es claro para entender, ¿verdad? Entonces volvemos nuevamente aquí a Jansson. Dije, gracias por aceptar que no tuvo argumento que demostrar el ministerio para los gentiles. Un placer haberlo abierto los ojos, aunque siga ciego del corazón. Bueno, cuando ya yo le respondí de Timoteo 4:3, ya ustedes muy bien lo que ya yo le expliqué y no voy a gastar más saliva. Me responde, dice, ¿quién debe demostrar algo? Es su ídolo y farsante. Yo predico la verdad, palabra de vida de Jesucristo. Espero que no transmita una foto de su iglesia. Disculpe, se me olvida que usted no asiste a ninguna iglesia. Claro, pues yo no asisto a ninguna iglesia. A mí llevo más de 15 años que no asisto a una iglesia. Más de 15 años que no asisto a una iglesia porque la iglesia te endiotece, te hace más ignorante, ¿eh? Eso es lo que y Cristo no mandó a edificar iglesia. Yo he entendido eso. Yo vengo estudiando la escritura por más de muchos años. Yo, como lo dije antes, yo tengo 43 años, tengo 28 años estudiando las escrituras. Me sé defender muchísimo, muy bien, créeme. Entonces, yo le digo gracias a todo por eso de asistir a esa iglesia apóstata donde todo lo que dice el falso pastor gentil le creen. Sabiendo eso, el borreguismo es tonto. Además de eso, no existe texto donde los apóstoles de Jesús mandan a edificar iglesias por manos humanas. ¿Capiche? La palabra capiche ¿entendiste? Y siga en su argucia es engaño, para que sepa. Entonces me dice, excelente, le felicito por tanta buena edición. Sería tan amable explicarme si es posible su método para alcanzar la salvación. Fíjense que esta persona cómo es tan tergiversadora, o sea, tergiversa las cosas, que ahora me dice que me felicita y quiere que le dé un sermón de la salvación. Ay, Dios mío, miren, nada más que una persona por ser justa ya es salva. Eso es lo que dice la escritura. El justo por la fe se salvará. El justo por la fe se salvará. Entonces yo aquí practico la justicia sin necesidad de estar metido en una edificación. ¿Sabe por qué estas personas parecen dolidas cuando una persona tiene un conocimiento como el que tenemos nosotros ahora? Porque no le ha alcanzado el verdadero poder de Dios en ellos. Y nosotros necesitamos el poder de Dios para que estemos nosotros, porque el apóstol Santiago dice que el que te falte sabiduría, pídela a Dios. Creo que lo dije al principio. Y Dios se la dará. Pero hay personas que piden sabiduría a Dios y siguen metidos allá en la idolatría, siguen idolatrando al pastor, siguen idolatrando a su iglesia, siguen idolatrando a sus hermanos, siguen idolatrando a la novia, siguen idolatrando a la muchachita nueva que llegó, al muchachito nuevo que llegó, y eso es lo que hace olvidar al Dios verdadero. Y por eso siguen en la ignorancia. Entonces, mire, yo le digo a Johnson, mira, ahora me pides que te dé un sermón de la salvación. En serio, ese argumento de cómo te volví para ella cuando no pudiste argumentar un solo texto para el ministerio de los gentiles. Te digo algo, en estos momentos estoy editando esta conversación desde que comenzó el viernes. Voy a subir este comentario tan tajante que no logra ni llega a lo que se comenzó de Efesios 4. Dale, das pena, bro. Eso es lo que yo le termino de decir a Johnson. Y recuerden que Johnson dijo tantas coherencias, falacias, que él mismo cayó en su propio lazo cuando dice, no, es que dile a Dios que te revele, como ese Dios se le olvidó revelar el texto del ministerio de los gentiles, ¿verdad? Se le olvidó porque nunca me lo dio. Según el sarcasmo, según la mentira, según la adivinación, diciendo que yo era trinitario cuando no pertenezco a ninguna secta trinitaria, ni unicitaria, ni testigo de Jehová de eso que soy. Pero yo le puedo dar a él debate, pero ¿sabe por qué él no me dio debate? Porque no tiene los pantalones puestos y no tiene los argumentos para debatir con una persona capacitada. Ni menos Alex Serrato, ni Ángel García, aunque ellos se quieren los mejores doctos, pero solamente son influencers para ganar unos pesitos. Entonces yo nada más les puedo mostrar quién era Johnson, si es que me lo deja mostrar este video. Johnson Hernández está, un muchacho, y para que se den de cuenta que fue un hombre que solamente sinceramente no mostró textos que avalaran
el ministerio de los gentiles. Así que esta evidencia la doy por terminada para que ustedes vean quién es Jason Hernández y todo lo que él comentó, y otras personas, otro hombre llamarse José y no sé quién más. Bueno, allá ustedes se dieron de cuenta de quién era, y para que puedan ver eso, y espero que opinen, que no solamente sea palabrerías, pero solamente miren bien con qué personas van a debatir y si les muestras texto o no, para que ustedes mismas vean si son personas que son capaces. Así que no más, gracias y paz para todos.